este punto. Legisladora, aquí en la mesa, Gabriel Sanzano, Oscar Massa le saluda de La Tucumana de Mañana. Gracias por atendernos, buen día. Hola, muy buenos días, Oscar. ¿Cómo están todos? Un saludo muy grande a todos sus oyentes. Igualmente. ¿De qué se trata el proyecto que presentó sobre este proyecto antipiquete, legisladora? Bueno, yo lo que he presentado es he tomado el protocolo antipiquete que sacó en su momento Patricia Bullrich cuando fue ministra de Seguridad, que se aplicó, digamos, en algunas movilizaciones a nivel nacional en el año 2017, si no me equivoco, y lo he tomado y lo he replicado para la provincia, teniendo en cuenta, por supuesto, nuestra normativa provincial, que también tiene ciertas previsiones al respecto, y en el marco también de un proyecto que tengo presentado hace mucho tiempo, que es un código de convivencia social, o más bien conocido como una modificación o un nuevo código de contravenciones, donde también se plantea este problema de los cortes o piquetes, como también se le llama, como un problema muy grave que está atravesando nuestra sociedad, porque yo te escuchaba relatar recién, y esto ocurre en absolutamente todas las regiones del país, y se ha vuelto una modalidad, digamos, única de manifestación, más allá de la justificación o no que pueda tener la gente. Escuchaba que protestaban los docentes, desconozco los motivos de los reclamos, pero claramente acá hay un ámbito de derechos que se está violentando, que es el derecho no solamente a circular, porque la circulación obviamente que es un derecho que está consagrado en la Constitución, pero que también conlleva o se refiere a otros, es decir, el derecho a estudiar, el derecho a ir a trabajar, el derecho a atenderse, recibir atención médica, es decir, produce una serie de trastornos y afecta derechos en una multiplicidad de ámbitos. Entonces es tiempo, creo yo, que terminemos con el prepo, con la violencia y con el reclamo por la fuerza, y tratemos de entender que los derechos de uno se terminan cuando empieza el derecho del otro, ¿no? En otros países las protestas se hacen de otra manera. Y realmente nosotros estamos viviendo un momento de crispación social muy grande, entonces creo que es importante que empecemos a discutir la necesidad de trabajar sobre estos puntos, sobre estos temas que hemos naturalizado. Porque recién te he escuchado que hablabas de organizaciones piqueteras. ¿Cómo puede haber organizaciones que más allá de su finalidad social tengan como modo operandi constante el piquete y el corte de ruta, el prepo, la violencia, sí, el avasallamiento de los derechos de los otros, ¿no? Eso creo que es algo que debemos discutir, que tenemos que empezar a hablar. Y la legislatura siempre es el ámbito para hacerlo, porque es, como siempre se dice, la caja de resonancia de todo lo que ocurre en la sociedad. Bien, ¿qué tal, Nadima? Gabriel Sanzano te saluda. Preguntarte puntualmente el protocolo que de alguna manera replicás, que viene de autoría de Patricia Bullrich, ¿qué prevé? ¿Cómo es exactamente que se actúa en el caso de una protesta con corte de calle, de ruta? Fue un protocolo muy extenso, obviamente que tiene muchas previsiones. Básicamente te relato cómo sería el procedimiento. O sea, primero hay una definición de lo que es la manifestación, espontánea o no, que también está establecida en este código de convivencia que te mencionaba recién. Después, bueno, obviamente hay una intervención de las autoridades de aplicación, que son el Ministerio de Seguridad, que tiene que dialogar con las personas que están, digamos, a cargo de la manifestación, y tratar de disuadir para que las personas puedan protestar, pero sin entorpecer el tránsito, en este caso concreto. Y más allá de eso, bueno, obviamente prevé todo un sistema del uso de la fuerza, que ya está establecido también mediante una ley provincial que autoriza el uso de las armas Taser, por ejemplo, de una manera progresiva, ¿no? En el caso de que haya situaciones de violencia en el que sea necesario, por supuesto, el uso de la fuerza. Pero lo que se busca fundamentalmente es que a través del diálogo con las autoridades, primero se evacúe el lugar, y luego también tratar de darle una solución a las personas en los problemas que están manifestando, o el motivo de la reunión. Se convoca obviamente a los distintos autoridades competentes de acuerdo al reclamo del que se trate. Más o menos a grandes rasgos eso es lo que plantea el protocolo, con muchas previsiones sobre todo lo que tiene que ver con el uso de la fuerza, porque se trata de evitar a toda costa el uso de la fuerza. Pero bueno, nosotros tenemos que entender que el Estado debe recuperar el monopolio de la fuerza, porque para eso está el Estado, para cuidar a la gente y para poder ordenar en el caso en el que haya desorden, y mucho más cuando hay violencia.
Creo que todos coincidimos con el malestar que genera transitar por algún lugar y que haya un corte por la manifestación. O sea, el proyecto no invalida la manifestación, pero sí el tema de la privación de otros ciudadanos a transitar. Allí está el espíritu. No podría de ninguna manera invalidar la manifestación, porque eso también es un derecho. El derecho a huelga, como se le llama, está establecido en la Constitución, o el derecho de peticionar a las autoridades, son dos derechos que están consagrados en la Constitución y que nadie puede invalidar, por supuesto. Pero existen formas para hacerlo que tienen que tener en cuenta el derecho de los otros ciudadanos, porque mi derecho no puede ser superior al del otro. Mi derecho a huelga, mi derecho a peticionar a las autoridades no es mayor ni más importante que el derecho que de otro ciudadano a circular, a ir a trabajar, a estudiar, a atenderse, a recibir atención médica. No es más importante ese derecho que el otro. Entonces tenemos que entender que los límites de los derechos existen donde empieza el derecho del otro. Es una frase que nosotros en derecho lo hemos repetido hasta el hartazgo, pero parece que no se puede llegar a entender, porque cuando uno habla del límite del derecho pareciera que fuera que está eliminando alguno de los derechos, y no funciona de esa manera. En realidad, si uno entiende cómo es un sistema jurídico, y si uno realmente tiene sentimiento de pertenencia a una nación en donde todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos, tenemos que entender que conflictos de derechos no debieran existir, justamente por esto, porque mi derecho acaba donde comienza el derecho del otro. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo no es de ninguna manera invalidar las protestas. Es más, este mismo protocolo ha sido revisado por el Colegio Público de Abogados de Capital Federal cuando se sancionó, porque no es una ley, era un protocolo. Ahora yo lo incorporo con forma de ley. En ese momento, cuando Patricia Bullrich lo dicta al protocolo, lo revisa el Colegio Público de Abogados y establece su constitucionalidad, más allá de que obviamente no es competencia del colegio dictar la constitucionalidad, pero hace un análisis sobre la constitucionalidad de este protocolo, de manera que no violenta ningún derecho, muy por el contrario, lo que trata de hacer es equilibrar y que entendamos que vivimos en una sociedad en donde todos tenemos que respetarnos y que no hay derechos más importantes que el otro, salvo por supuesto el de la vida. Por supuesto, eso se entiende, y se entiende que no debería haber conflicto de derecho. Supongo que las críticas que llegarán al proyecto tienen más que ver con hasta dónde a dónde se van a correr los límites. En Argentina hay una larga historia de represiones excesivas que han terminado con muerte, con detenciones injustas. Cuando uno lee, por ejemplo, 19 docentes detenidos en Salta, mínimamente genera algunas dudas. Por ese lado me imagino que van las críticas del proyecto, ¿no? De hecho, hubo un caso más o menos reciente, como el de Santiago Maldonado, con muchas dudas de cómo fue esa muerte, en qué circunstancia, en una protesta, y al fin y al cabo, más allá de los peritajes que nunca terminaron de esclarecerse del todo, es una persona que terminó falleciendo. Quedó bastante patente que fue un ahogamiento, ¿no? Eso es lo que dijeron numerosos peritos. Pero más allá de esto, y en el caso puntual de los docentes cuya realidad o situación desconozco exactamente, sean docentes o no sean docentes, acá lo que se prevé es que las personas que estén ejerciendo su derecho a peticionar a las autoridades lo hagan en el marco de la ley, en el marco del respeto de un sistema jurídico que prevé derechos para todos los ciudadanos por igual. Entonces, ese es el punto que del proyecto, y que obviamente va a generar controversia por ahí en una sociedad que está acostumbrada a que hacer las cosas de prepo, a que el que es más fuerte es el que obtiene las cosas, a que mediante la etiqueta y la violencia tratan de obtener ciertas respuestas de una política que también, hay que decirlo, muchas veces no se las da por otro medio. Entonces lo que estamos buscando es ordenar a la sociedad, que en definitiva es la que padece todo este tipo de situaciones, ordenar a la gente, tanto a la que reclama como a aquella que no tiene nada que ver con el reclamo y que solamente quiere ejercer su derecho constitucional a circular, a trabajar, a estudiar. Legisladora, cortito, ¿en qué etapa está este proyecto en la legislatura? ¿Se ha discutido o no? No, este proyecto está presentado y ha sido girado a la Comisión de Seguridad por la temática, y bueno, obviamente la legislatura está parada desde hace, diría, 6 meses, o sea que no funcionan las comisiones, no hay sesión, de manera que
entiendo que hasta que pasen las elecciones no va a haber ningún movimiento del expediente en la legislatura porque no hay actividad legislativa. Uh-huh. Bueno, el sábado pasado, recordemos que el 3 de junio se recordó el Ni Una Menos, una movilización multitudinaria provocada en 2015. En Tucumán tuvo su réplica y el recuerdo este fin de semana. ¿Qué opinión le merece en pocos minutos, legisladora? Bueno, yo creo que por ahí el feminismo se ha adueñado de ciertos movimientos que en su momento se iniciaron muy legítimamente, ¿no? Si recordamos realmente cuál es el inicio de Una Menos, es de una chica, Kiara, que ha sido asesinada por su novio por estar embarazada y no querer abortar a su bebé. Sí. Justamente todo lo contrario de lo que plantea hoy el movimiento de Ni Una Menos. Yo creo que nadie menos. Nadie, desde el vientre hasta la muerte natural, nadie menos. No podemos reclamar derechos cuando nosotros mismos pretendemos quitarle el derecho a otro, ¿no? Esa es mi posición respecto de ese tema puntual. Lo he publicado en las redes y es muy conocido. Entiendo que hay una crisis tremenda con respecto a la violencia tanto a las mujeres, pero también en general, ¿no? Yo no percibo una gran violencia social, una gran crispación social y una intolerancia muy grande que realmente se traduce en hechos atroces que nosotros cotidianamente vemos. La justicia después también se abarrota de denuncias de violencia de género, de las cuales hay muchas que son falsas, y después tenemos casos, por ejemplo, como el de Paola Tacacho, que se cansó de denunciar a la justicia y no la escucharon, justamente porque la justicia está abarrotada de denuncias que muchas veces no son verdad. Que se utiliza esto como un cliché, la violencia de género como un cliché muchas veces para una cuestión de extorsión entre los padres, y eso lo veo de manera permanente y genera un gran problema social, porque a la vez las personas que realmente son víctimas de violencia se ven desprotegidas, como fue el caso de Paola que recién te decía. Sí, la verdad que es un tema muy delicado como para hablarlo en 5 minutos, pero yo creo que acá nosotros tenemos que defender la vida de todos. Coincido con eso. Le agradezco mucho, digo, por el tiempo, es un tema muy largo. Le agradezco mucho esta charla con nosotros, legisladora. Gracias, Por favor, un placer. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Charlamos Hasta con luego. la legisladora Nadima Pechi, legisladora tucumana, que presentó de alguna manera este protocolo que Patricia Bullrich en su momento como ministra lo había presentado en Buenos Aires, tomó ese protocolo y lo presentó como proyecto aquí en Tucumán, repito, dentro de un ambiente, de un contexto en el norte del país en donde se aprobó una ley similar en Salta, se está proponiendo en Jujuy que probablemente en los próximos meses también se pueda sancionar ese proyecto, y en Tucumán, bueno, está ahí. Entiendo que cuando vuelva otra vez la legislatura a funcionar, veremos incluso los resultados del domingo, a ver qué viabilidad tiene este proyecto. 7:57